Maestro Azuaga, capítulo número 11 de Hackeados. 11. Allí estamos. Dígame un jugador que tuviera el 11. Quique Setién. ¿Seguro? Se la ha marcado. Amavisca. Nunca le he preguntado, que era de Santander, bueno, de Cantabria, era Amavisca. Nunca le he preguntado una pregunta, esta pregunta de ¿podríamos vivir sin música? No. No es la pregunta esa. La pregunta a usted, y nunca se la he hecho, es ¿podría el maestro Azuaga vivir sin ajedrez? Oye, qué silencio he hecho. Mire qué silencio. Piénselo y si quiere al final le repregunto. Venga, va. Hola. Amigas, amigos del tablero. Bienvenidas a nuestro encuentro semanal en las ondas. Bienvenidos a Hackeados, tu podcast de ajedrez. Con todos ustedes, el maestro Azuaga. ¿Qué tal la vida? ¿Cómo va? Bien, pensando en la preguntita. Siempre tiene una preguntita. Ya, es que me gusta a mí. Preguntón, esto. Roberto el preguntón. Ahora luego le digo, Piénselo. ¿Qué tenemos de menú hoy? Bueno, vamos a jugar el capítulo 11 de hoy como los dioses. Sin miedo a equivocarnos, con toda la confianza de un gran maestro. Madre mía, qué bonito. Pero la pregunta es ¿qué tenemos? Ya. Bueno, pues vamos a hablar de Julio Granda, símbolo del mito indígena peruano. Sí. Que además es un caso único en el ajedrez, como sabe, y es que su talento para el juego roza lo sobrenatural. Bien. ¿Y qué más? ¿A quién tendremos hoy en nuestra sección de Enroque Corto? Bueno, vamos a tener un amigo y todo un entrenador de élite, de referente, ¿no? Que es el Divis, David Martini. Y bueno, vamos a pasar un buen rato con él. Seguro, el Divis siempre es un buen rato. Y una semana más, por supuesto, estaremos atentos con el blog de notas del eterno aprendiz para mejorar nuestro nivel, gracias a los consejos del maestro Luisón. No se pierdan el de hoy porque vamos a aprender atención a estudiar aperturas por orden y criterio de dificultad. No digo más. Pero hay más, ¿no? Hay más. Le veo como un alumno ejemplar últimamente. Sí, estoy mejorando, ¿verdad? Bueno, pues como guinda, en ese hay más, vamos a tener en la gran diagonal un saludo especial de una voz que tuvimos por aquí en este mismo programa hace bien poco, uno de los youtubers más influyentes, sobre todo el más elegante, el más cafetero del ajedrez en la habla hispana. Ahí lo dejo. Vale. Con todo y con esto podemos empezar. Venga. Programa número 11, 3, 2, 1. Empezamos. Hoy me va a gustar mucho, el Cuentos, Jaques y Leyendas, y yo espero que a vosotros también. En la historia de hoy se podría titular El campesino que se convirtió en campeón del mundo, ¿verdad? Eso es. Vamos a hablar de Julio Granda, y es que el título le viene, ¿no? Porque ha sido un campesino y se convirtió en campeón del mundo. Así que si saca usted nuestra maquinita del tiempo... Venga. Hoy es fácil, hoy le vamos a poner los deberes muy facilitos. Julio Ernesto Granda. Sí. Camaná, en la región de Arequipa, si usted quiere, pero bueno. Venga, sí. Pues vamos. ¿Año más o menos? 1967. Vale, Perú. Venga, vamos para allá. 1967. Esto es lo bueno del podcast y de la radio, que evocamos instantes y espacios. Estamos en Camaná, Perú, y la máquina parpadea. En pantalla puedo leer en negrita algo que no entiendo muy bien. Dice, el mito de Incarri. ¿De qué va esto, maestro? ¿Qué máquina más lista tenemos ahí? El mito de Incarri. Bueno, tengo que contarle a la audiencia que hay un historiador, Alberto Flores Galindo, que narra muy bien un mito, el de Incarri, que fue, un personaje que según la leyenda fue asesinado por los españoles y enterraron por separado su cuerpo decapitado, ¿no? Bueno, pues la leyenda da por cierto que estas distintas partes del cuerpo subterráneas de Incarri se mueven bajo la tierra desde entonces y que va poco a poco buscando su cabeza. Cuando llegue ese momento, que ya complete, el Inca resucitará, también sus dioses, y los indios volverán a ocupar el lugar que merecen, dice la leyenda, ¿vale? Incarri es una contracción que se forma con Inca, palabra quechua, y con el término rey, ¿vale? Bien, pues el relato mitológico de Incarri tiene muchas versiones. Algunos vieron en Tupac Amaru I, el último soberano de la civilización inca, como su advenimiento, pero quizá
Roberto, sea más, no sé, una ensoñación o algo, pero es hermoso, al menos a mí me lo parece, pensar que Incarri vino al mundo en Camaná, en la región peruana de Arequipa, y responde al nombre de Julio Granda. ¡Qué bonito! Bueno, siguiendo este relato poético que me ha encantado, Incarri, un campesino que dedica su espíritu a sembrar la tierra, a oír el gorjeo de los pájaros, el murmullo del agua, pero que cuando mueve las piezas se transforma en algo así como un renacido. Bueno, según el mito. Claro. Siempre según el mito, ¿no? Claro, bueno, claro. Yo me imagino la escena con el cóndor que pasa, sí. Bate sus alas en nombre de todos los indígenas, los vivos y los muertos, Roberto, para mostrar su alegría al verdadero rey de los incas. Espera un momento, me está gustando, pero nos estamos viniendo muy arriba, con la lírica, con la poética y con la mitología. Venga, vamos a lo terrenal, cuéntenos cómo fue la infancia de Julio Granda en Camaná y cómo fueron aquellos principios en el tablero, por favor, si es tan amable. Bueno, la infancia de Granda, allá vamos a bajar un poquito el nivel. Tuvo todo. Pero quédese con lo de Incarri, ¿eh? Vale. Tuvo todos los elementos del cuento popular, del cuento heroico, ¿vale? Porque ellos eran 7 hermanos con muchas carencias materiales, pero con abundante comida. Recuerdo, hablar con Granda de esta infancia suya, y él me decía que no tenían ni siquiera agua potable ni luz eléctrica, ¿no? Pero que aún así eran felices cosechando la tierra, cuidando el ganado, comían fruta abundante y hasta conseguían pescado y camarones. Su padre se llamaba Daniel Granda y era conocido como Chucho, ¿verdad? Como Chucho Valdés, pues Chucho Granda, ¿no? Era un buen aficionado al ajedrez, aunque había abandonado la práctica del juego, y en 1972, a raíz del duelo por el título del mundo entre Spassky y Bobby Fischer, recuperó la afición. Bueno, eso le pasó a miles, a cientos de miles de personas, a millones de personas en todo el mundo gracias a aquel duelo en Reykjavik, ¿no? Totalmente, sí, exacto. Se le pasó a casi que medio planeta, incluyendo a Chucho, ¿no? Bueno, pues el pequeño Julio, el menor de los varones de la familia Granda, observaba cómo su padre jugaba a cada instante con sus 2 hermanos mayores. Y él quería ser uno más, pero Chucho no le veía muy preparado, ¿no? Entonces, fíjate que no sabía ni leer ni escribir, ¿no? Pero de tanto insistir el pobre Julio, al final el padre le permitió que jugara. Menos mal también, Menos mal. Pobrecito, ¿no? Que yo quiero. Bueno, pues resulta, Roberto, que como decíamos, según confiesa el propio Granda, el duelo de Reykjavik provocó que en Camaná se despertara una verdadera fiebre por el juego ciencia. Creo que incluso la biblioteca del pueblo se convirtió en un club de ajedrez. Eso es, sí, esto parece un cuento de Gabo, ¿no? De Gabriel García Blanco, porque la mujer de don Carlitos Jara, el alcaide de la cárcel del pueblo, era la bibliotecaria, ¿no? Bueno, pues las noches Carlito acompañaba a su esposa, pero como la gente no tenía el hábito de lectura, decidió convertir la biblioteca en un club de ajedrez, y aquel lugar pues se llenaba de aficionados. La bisabuela de Julio vivía muy cerquita de esta biblioteca que le cuento, ¿no? Y un día, un doctor de Camaná, que vivía en Lima, jugó una partida contra el pequeño Julio, y el doctor cayó derrotado, pero quiso una revancha. Y el pequeño le decía que no podía, que tenía que volver a casa de la bisabuela, ¿no? Bueno, pues resulta que este doctor era amigo de Chucho Granda, con quien también jugó muchas veces en el campo mientras comían fruta. Y es de suponer, Roberto, que Chucho supo por su amigo el doctor que su hijo Julio no era un niño cualquiera y que el chico tenía un don, un futuro prometedor por delante. Es por eso que Chucho, el padre de Julio, quien al parecer no tenía un gran nivel, pero sí una pasión desbordada, se suscribió, atención, a un periódico nacional, con el fin de recortar las partidas que publicaban y dividirlas por aperturas. Así empezó todo. Claro, él iba haciendo como un árbol, ¿no?, de aperturas, pero fíjese, ¿no? Con suscripción, ¿no? Bueno, pues el propio Granda lo aclara y él reconoce que sin lugar a dudas su padre fue la persona decisiva en su progreso como ajedrecista, en esta pasión, ¿no?, que nació en él. Y me contaba que ellos se preocupaban mucho por la alimentación de la familia, pero que siendo 7 hermanos, como no alcanzaba para todos, a escondidas su mamá le daba a él, a Julio, las raciones extras de comida, porque él recordaba los caldos de cabeza de pescado concentrado, porque la madre pensaba que el fósforo era muy necesario para pensar mejor en el tablero. Madre mía, no sé si esto nos está quedando realismo mágico. El siguiente capítulo se llama La tortura
Grau. Y nos vamos a 1977. Eso es. Bueno, el maestro argentino Smetam vence a Julio Granda en ese año, cuando Julio era un crío de 10 años. Entonces, al poco de este encuentro, este maestro argentino envía por correo desde Argentina a casa de los Granda en Perú los 4 tomos del Tratado General de Ajedrez de Roberto Grau. Bueno, pues a partir de ahí, recuerda Granda, empezó la tortura a Grau. Bueno, debería haber sido el regalo, Grau, ¿no? Bueno, no sé. Julio iba a poder aprender con aquellos tomos, primero con un periódico, luego con los tomos y mejorar su juego. Pero ¿por qué ha dicho lo de la tortura? No. Claro, porque su padre tenía tanta afición que los dos aprendían con Grau, eso es cierto. Claro. Pero claro, a Julio lo que eso le provocó fue un rechazo por completo del ajedrez, ¿no? Porque mientras sus hermanos cantaban gol y jugaban al fútbol fuera, a él le tocaba entrenar y entrar en otra dimensión allí con Grau y con Grau y con Grau, ¿no? Claro, fíjate que yo he dicho el regalo, pero claro, en aquel momento para él una tortura. Total. A él le hubiera gustado estar jugando, supongo, claro, a otras cosas. Él me decía que le creyera cuando me decía que a él, a esa edad, lo que le daban ganas, lo que deseaba con toda su alma era estar pateando la pelota como Hugo Sotil, que era un peruano, ¿no? Y que en cambio, por respeto al esfuerzo de su padre, se quedaba con él horas y horas mirando el tablero. Llegamos, maestro, creo, a un momento fundamental en la extraordinaria progresión de Julio Granda. Tengo aquí marcado en rojo una fecha, año 1980, y un nombre, Mario Zapata, que fue presidente de la Federación Peruana de Ajedrez. Cuéntenos, ¿qué pasó? Bueno, pasó que Mario Zapata, el presidente de la federación, habló con Daniel Granda, Chucho Granda, para que Julio participase en el Mundial Infantil que se iba a celebrar en México, ¿no? Bueno, el propio Zapata se dispuso a acompañar al joven talento y hizo allí una especie de colecta, ¿vale? Porque no tenían cómo sufragar los gastos, ¿no? Bueno, menos mal que el colegio de Granda, de Julio, organizó esto, porque si no, no hubiera podido jugar. Y Julio les devolvió todo ese favor a su manera, ganando el torneo y proclamándose campeón mundial infantil. La noticia apareció en la portada de todos los diarios peruanos y ahí estaba, triunfante, Julio Incarri Granda. Me imagino el titular, en letras negras, Julio Incarri Granda, Pero ojo, porque por poco todo acaba en tragedia. Sí, y además de una manera como todas las tragedias, muy tontas, ¿no? Es decir, estaban celebrando el título y bueno, lo levantaron para celebrar, el típico manteo, ¿no? Lo tiraron a una piscina, en la parte más profunda, todo allí celebrando, y el chico, bueno, aún hoy, Julio, no sabe nadar. Bueno, pues allí estaba caído a su suerte y bueno, pues estuvo a puntísimo de morir ahogado, salvo que bueno, hubo una uruguaya, una chica por allí que se dio cuenta y bueno, avisó para, bueno, este pibe lo está pasando mal, ¿no? Ya, que alguien saque al niño, ¿no? Que, total. Madre mía. Bueno, pues tras este incidente ya sano y triunfal, el presidente de la República del Perú, Fernando Belaúnde, recibió al campeón Julio y a sus padres en el Palacio de Gobierno, ¿no? Cuando Julio Granda vuelve a Camaná, lo hace en una caravana de coches que acompañaba al héroe hasta la Plaza de Armas. La escena, yo insisto en ello, podría haberse pintado como la de Incarri rediviva. Y cuéntenos, porque ocurrió algo durante la celebración, una anécdota amorosa, podemos decir. Sí, contaba Granda que entre la muchedumbre él vio a un compañero de colegio, ¿no? Y que a su lado había una chica que a él le gustaba bastante, ¿no? Entonces, bueno, hasta ese momento no había entrado ni en la lista de suplentes lo de estar con él, ¿no? No le daba coba, pero desde que se convirtió en campeón del mundo infantil, pues allí estaba ella y le miraba con otros ojos, ¿no? Y él se acordaba mucho de esa escena semi-amorosa, ¿no? Y que bueno, que por supuesto no pasó nada entre ellos, ¿vale? Pero aquello, me contaba Granda, que le hizo pensar en la extraña condición humana. En vez de la erótica del poder sería la erótica de la victoria, ¿no? Total. Ay, cómo somos, Bueno, estamos hablando de Julio Granda hoy en este Cuentos, Jaques y Leyendas. Cuéntenos más, maestro. Nos vamos creo que al 85, ¿no? 1985. 1985, Granda juega el Campeonato Nacional de Lima y queda quinto. Por aquello le cayeron las más feroces críticas, imagínese, ¿no? Y él, lejos de achantarse en esta hostilidad, como que le motivó, ¿no? Le invitan a Cuba, allí juega varias competiciones y allí, en Cuba, él entra en contacto con una afición que todavía mantiene, que es la filatelia, y se topa con un libro de Karpov, Anatoly Karpov, que se llama Mosaico ajedrecístico. Bueno, pues es el único libro completo de ajedrez que ha leído en su vida. Un momento.
Espere. ¿Quiere decir que Julio Granda, don Julio, solo ha leído un libro de ajedrez en su vida? Exacto. Eso es. Parece un poco así como sobrenatural, pero ha llegado a ser campeón del mundo, como ahora veremos, y no ha leído más que un solo libro. No lo cuenta con orgullo, pero fue así. Es un hecho y un puro talento, ¿eh? Total. Tengo aquí anotada otra fecha, año 1998, y un titular que le confieso también me ha sorprendido. Dice: Julio Granda se presenta a la alcaldía de Camaná. Cuéntenos los detalles, porque creo que la cosa acabó de un modo un tanto difícil de comprender entre lo místico y lo paranormal. ¿Qué pasó? Sí, bueno, el propio Granda me reconoció alguna vez que aquello de la política fue un disparate, ¿no? Porque él vivía en el campo, no conocía a nadie, pero por alguna razón él aceptó, ¿no? Y bueno, sin embargo, y aquí aparece lo extraordinario, cuando se acercaban las elecciones retiró su candidatura y abandonó por completo el ajedrez. Se especuló muchísimo sobre los motivos que habían empujado a Julio a esta decisión y hablé con él y me confesó que la única verdad de todo esto ya le digo, es que es complicado, es un modo muy sobrenatural, ¿no? Pero Granda caminó hasta un cerro y de súbito vio cómo las piedras se deshacían. Un momento, para, otra vez. Sí. Está tirando de poesía otra vez, como al principio, que nos venimos arriba, digo, ¿eh? Que es que no tiro de poesía, esto lo dice Granda, ¿vale? Ah, que lo dijo él. Sí, no, tal cual, ¿no? Entonces, bueno, él tuvo una experiencia mística. Vale. Él subió y bueno, pues un poco... Él cuando contó lo que le había pasado, la gente pensó que estaba loco, Ya. pero él me decía: Manuel, me pasó así. Bueno, pues una experiencia religiosa. ¿Y después qué ocurrió? Bueno, pues estuvo 4 años de barbecho, luego recuperó el ajedrez y inexplicablemente su fuerza de juego seguía intacta, ¿no? Más tarde se vino a vivir aquí a España, estuvo en Salamanca, estuvo viviendo 10 años en un pisito y aquello pues, también me reconocía que le quedaba pequeño, ¿no? Que era un espacio en el que se sentía como un pájaro enjaulado. Tercera y última fecha que tengo aquí, en letras versales, año 2017, de nuevo ocurrió algo casi mágico. Cuéntenos, maestro. Sí, bueno, él estaba ya, bueno, pues a otras cosas, ¿no? Pero de repente un aficionado de Islas Feroe contacta con él y le propone que participe en el Campeonato Mundial Senior, ¿no? Y bueno, pues ese campeonato, sabe usted que solo se puede competir si tienes entre 50 y 64 años, ¿no? Él dijo que no tenía dinero, pero este aficionado le decía: no te preocupes, yo te lo pago, ¿no? Hotel, lo que haga falta, ¿no? Él estaba un poco así como en la duda, porque tenía a su padre en Perú muy enfermo, ¿no? Claro. Pero bueno, quería cumplir con su palabra, decide jugar el Mundial y lo gana, ¿no? Por tanto, de nuevo, la gloria y la memoria, como cantaba Chabuca Granda, como cuando era un chico de 13 años, ¿no? Entonces el presidente peruano, en este caso ya era Pedro Pablo Kuczynski, publicó en Twitter, ¿no? Ojo, hoy el Perú está nuevamente en los ojos del mundo. Nuestro gran maestro de ajedrez, Julio Granda, se coronó campeón mundial senior en Italia. Estamos orgullosos de ti. Y Julio Granda fue otra vez de nuevo recibido como un héroe nacional. Claro, y no solo eso, sino que aprovechó la circunstancia para hablar con un congresista, dar trámite al seguro médico de su padre, que recuerde estaba malito, ¿no? Y esto él reconocía que fue lo mejor que le trajo el título de campeón, ¿no? Ayudar a su padre, ¿no? Por tanto, yo creo, Roberto, que podríamos decir, para acabar el cuento, que el ajedrez siempre generoso le salvó la vida a Chucho Granda, aquel campesino que recortaba partidas del periódico que le mostraba a su hijo los secretos de un juego reservado a los dioses. Nos hemos venido muy arriba, pero ha quedado muy bonito. Cuentos, jaques y leyendas. Y ahora, después de esta historia tan interesante, Azuaga, nos toca hablar un ratito. Nos toca el charloteo, sí, como dices, en Enroque Cortos. Sí. Este capítulo que ya te decía al principio, una de las voces más reconocibles del ajedrez en habla hispana. Y va a estar con nosotros David Martínez, el Divis, maestro internacional desde el año 2006, el entrenador de moda de élite, que viene a ser un poco así como nuestro Ancelotti particular del ajedrez. O el Cholo Simeone. No digas eso. No. Divis, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa? Que he pisado ya una línea roja, ¿no? Sí. Red flag. ¿Qué pasa con el Cholo aquí? No, yo soy más madridista, pero hombre, el trabajo del Cholo también está muy bien. Ahora que has dicho el Cholo, quiero contar una anécdota que está graciosa. Y es que por mi cumpleaños de hace un par de años,
pues bueno, vinieron unos amigos, grandes maestros, de hecho Alan Pichot y Lavane y tal, que fueron a comprar alguna cosa y le preguntaron a la que es ahora mi mujer que qué me podía gustar, ¿no? Y ella les dijo, bueno, pues suele leer muchas cosas, tanto, pues muchas veces de economía y tal, pero también le gusta mucho de historia del deporte y tal. Y entonces fíjate que me compraron pues justo la biografía del Cholo Simeone. Bien tirado. Pero la biografía que nunca he leído, Roberto, ¿eh? Hombre, hay que aprender de todo, ¿eh? Claro, bueno, y obviamente, bueno, pues yo no defiendo a su equipo, pero el espíritu de trabajo que tiene y todo es encomiable, vamos, está muy bien. Sí, hay algunos jugadores que no piensan igual de su época de jugador, pero bueno, esta es otra historia. Divis, bueno, supongo que debes estar de subidón por el reciente subcampeonato de Europa, logrado por Sarah Haden, a quien entrenas, y la lista de éxitos acumulados entre alumnos, alumnas, año tras año, no deja de crecer. No sé, ¿podrías contar públicamente cuál es el secreto de la Coca-Cola? Bueno, el secreto son que ellos son muy buenos, tampoco hay mucho más secretos. Realmente he tenido la suerte de trabajar con gente con un talento excepcional, con buen espíritu de trabajo, con muy buenas maneras en el tablero y aparte creo que es realmente personas excepcionales fuera del tablero. Así que, bueno, me considero un afortunado de estar donde estoy y poder haber vivido todas esas cosas. Pero creo que el mérito siempre es del deportista en este caso. ¿Ves cómo es el Ancelotti? Si hubiéramos dicho... Ya. Ay, bueno, yo tengo que contarles a la audiencia de Hackeados que aquí donde lo veis, Divis, con tanta humildad, ha sido entrenador pues de David Antón, lo sigue siendo, de Sarah Haden, que decía Roberto, ¿no? Acaba de proclamarse subcampeona de Europa. Poca cosa, ¿no? Y Irene Nicolás, subcampeona del mundo, allá por el año 2014, subcampeona del mundo sub-16, ¿no? Y el otro día Divis escribía un artículo en el periódico La pieza invisible del ajedrez, precisamente. Hablé con Jacob Dagar, uno de los entrenadores de élite mundial, Ernesto Fernández Romero, por supuesto, Topalov, y contigo, ¿no? Me contabas, como referente en el campo de entrenamiento de élite, que no es lo mismo ser un entrenador que un analista, ¿no? Al final, por problemas de espacio, no pude volcar esta apreciación que me parecía tan interesante, así que aquí va la pregunta. ¿Podrías contárnosla ahora, esta diferencia, a nosotros y a la audiencia? Sí, bueno, ser analista es lo que son casi todos los jugadores cuando veis que están ayudando a otros. Es algo que se lleva mucho en los campeonatos del mundo. Por ejemplo, vais a ver que Carlsen o Dean Liden o Nepo dice, bueno, estoy trabajando con Dean Liden, con Rapport. Eso es un analista, es el que lo que hace es te ayuda en cosas muy concretas de las aperturas. Es decir, oye, vamos a jugar esta línea contra la española, quiero unos análisis, quiero además que las practiquemos juntos, quiero que me dejas absolutamente todo lo que sepas de esta línea y aparte que examines durante 2-3 meses todo esto porque la voy a jugar en el Campeonato del Mundo. Eso es un analista, es alguien que se fija mucho en algo muy concreto. El entrenador es, aparte de analista, lleva mucho más. El entrenador es el que revisa contigo tus puntos fuertes, tus puntos débiles, el que te dice cómo tienes que trabajar, el que te acompaña día a día y el que dirige el entrenamiento, en cierta forma. ¿Vale? Analista sería, ya que hemos hablado de fútbol, como si me dices el que diseña las jugadas de los corners. A balón parado. Eso es, a balón parado en general. El Cholo realmente es un analista. Qué bonito. Seguir divirtiendo a la audiencia. Qué bonito nos está quedando esto, sí. No, pero fíjate que, por ejemplo, el ejemplo del Cholo es todo lo contrario, ¿no? El ejemplo del Cholo, yo no sé si... Bueno, yo no tengo tantos conocimientos de fútbol, más allá de lo forofo que pueda ser en un momento, pero el ejemplo del Cholo es el entrenador. El Cholo, estoy seguro que destaca entre otros entrenadores porque es capaz de llevar esa motivación y ese espíritu y ese fuego que lleva dentro a los jugadores. Es el ejemplo perfecto de lo que tiene que ser un entrenador de ajedrez, porque tienes que hacer que que la gente con la que estés entrenando sienta ganas de entrenar, sienta ganas de mirar muchas más cosas aparte del tiempo que estés, y es muy diferente a lo que digo, el trabajo de analista, que es un trabajo que en un momento dado lo puedes hacer casi sin hablar, ¿no? De hecho, bueno, yo he conocido gente que ha sido analista de gente muy importante y les he preguntado luego, ay, ¿cómo es tal? ¿Cómo?
Dice, no, si apenas hablaba con él. Claro, había otra persona que igual era el entrenador que hacía el trabajo de, gracias por el análisis, ahora mira esta línea, haz esto, y no tienes contacto porque no hace falta, ¿no? Y poco más, o lo tienes virtual incluso, ¿no? Queda claro. Bueno, a mí me ha quedado claro, yo creo que a todo el mundo le ha quedado claro. Oye, Divis, imagínate que conozco a un tipo, ¿vale? Vamos a imaginar, que en plataformas como chess.com tiene 1800 y pico de elo, ¿vale? Su máximo de elo virtual ha estado en 1936. Exactamente, ¿vale? No quiero mirar a nadie, pero sí quiero hacerle un regalo a este tipo. Ojo, que puede ser o no, el maestro Azuaga o cualquier otro en esta franja, ¿vale? Estamos imaginando, ¿vale? Muy concreto todo. Sí. Bueno, quiero que le aconsejes qué debería hacer, en qué debería invertir su tiempo de estudio, si realmente quiere mejorar algo y comprender mejor el juego. En fin, algún consejo para este amigo imaginario con el que juego. Claro, fíjate que igual, pues oye, si Azuaga te dice cuál es su nivel o cómo se ve en su nivel, él te va a decir, bueno, tengo un nivel de aficionado, ¿no? Sí, fíjate, siempre. Claro, absolutamente, vaya, me ganó Pepe en directo en la 2 en 7 movimientos. Vaya. Se está comparando con Pepe, que es un profesional, ¿no? Claro, Azuaga no lo he comprobado en chess.com, pero debe estar pues en seguramente en el 3% de personas más altas, ¿no? Es decir, la media de elo en chess.com creo que está en 700, 800 de elo. Bueno. Es decir, una eminencia. Claro, 1100. Es decir, si Azuaga jugara al fútbol, al baloncesto, con sus amigos en cualquier pista municipal, sería absolutamente el que metiera 5 o 6 goles o metiera 40 puntos. Eso claro, es. Pero... Entonces, claro, a ese nivel se llega ya con una parte de atrás, un trabajo, ¿no? ¿Qué pasa? Azuaga, ya sabemos... Podría ser otro, o Martín. Ahora le estamos dorando un poco y ahora vamos por la otra parte. Venga, al palo, venga. Ahora al palo, va. Azuaga, vamos a imaginar que es alguien con espíritu joven, pero que tiene ya cierta edad, así que tampoco podemos esperar que suba 500 puntos con esto. Pero el trabajo idóneo, en cualquier caso, es hacer entre 15 y media hora de ejercicios tácticos al día. Bien. Que viene a ser como si físicamente te digo, oye, ¿quieres jugar bien al fútbol? Oye, ¿haces estos ejercicios? Y dices, no me muevo del sillón. Pues bueno, lo primero que tienes que hacer es salir a trotar un poco y estas cosas. Y luego, ya como es alguien que sí que lleva muchos años viendo ajedrez y por lo tanto tiene cierta cultura, sí que con su nivel le recomendaría un poquito de aperturas y un poquito de finales. Es decir, cosas memorizando que te ayudarían a comprender mejor las posiciones que vas a jugar, es decir, no tanto memorizar justo un final o justo una apertura, pero sí que te ayudará a conocer mejor las ciertas estructuras que vas a jugar, o los finales lo que te hace es tener mejor visión de cómo funciona una torre, de cómo en un momento puede tocar una debilidad, o aprendes algunos temas. Estoy apuntándolo todo. Muy bien, se lo diré a mi amigo. Sí, no hagas la segunda parte sin hacer la media hora de táctica porque no sirve para nada. Me la apunto. Muchas gracias. Gracias por el regalo, Roberto. Gracias a todos. Gracias a vosotros. Oye, Divis, vamos a poner ahora pie en un terreno del que todo el mundo habla, ¿vale? Y es que estamos, no sé si es hoy mismo o mañana, me corriges, estamos ante, pues una defunción así un poquito que todos sentimos, que es la de la plataforma Chess24, ¿no? Que va a dejar de estar operativa, ya sabemos, se incorpora, que ya lo estaba, a este dinosaurio, ¿no? De las plataformas mundiales que se llama chess.com, a la cual ya pertenecía, como digo, y bueno, no sé, yo estoy así como muchos otros aficionados, supongo, ¿no? Con esa sensación de que fue un proyecto precioso, por supuesto, de que ahí con Pepe Cuenca formabais una dupla de comentaristas que nos hicisteis disfrutar, ¿no? Del ajedrez como nunca lo había hecho nadie, ¿no? Con un tono desenfadado, con unas risas, con una, no sé, al final era poner la tele, como poner la tele, pero viendo en la plataforma, ¿no? A lo que voy es, ¿con qué te quedas? ¿Con qué recuerdo te vas a quedar ya de estos momentos top que habéis vivido en la plataforma? Difícil elegir algo. Realmente con lo que me quedo es con la sensación de haber estado 10 años trabajando como si no hubiéramos estado trabajando en ningún momento. Con esa sensación de, ostras, qué bien que toca directo, vamos a darlo todo.
esas miradas de complicidad antes de empezar un directo, de decir vamos a pasarlo bien, o hay que estar esto, o esos momentos donde tú notas que estás fluyendo. Eso es realmente, no solo con Pepe, ¿no?, que ha sido mi compañero el 80% del tiempo que he estado en directo, sino con la audiencia, ¿no? Había momentos que realmente creabas algo, ¿no? Estabas creando algo que por supuesto no tenía nada que ver con lo que podías estar pensando, la improvisación y estar viviendo momentos únicos. Eso creo que para mí va a ser siempre por incluso te diría lo irrepetible, ¿no? El hecho de la inocencia a veces de ir, oye, me estoy lanzando aquí, ni estoy pensando que llegamos a tener 35.000 personas en directo, ¿no? En el momento en el que hay un dama H6 de Carlsen en el tablero y Pepe se cae y estamos de un subidón. Buah, espera, un segundo, Divis, que has dicho dama H6. Espera, un segundito, que aquí momento. Mira. Anda. Justo, ¿no? Claro. El momentazo. Ese momento es muy inolvidable, pero el espíritu incluso o sea, yo recuerdo mucho esa noche de cómo lo encarábamos, de las ganas de disfrutar. Estábamos todos ahí, muy emocionados. Fíjate, esa noche yo me quedé... No, sí, es que estamos escuchando aquel momentazo. Esto es como el gol de Iniesta. Totalmente. Fíjate que esa noche, porque además como se jugaba en Nueva York, pues ya era noche, ¿no? Pues después de eso, pues de hecho nos fuimos como a celebrarlo, que había terminado de esa forma. Estábamos, bueno, pues increíblemente teníamos un subidón de adrenalina tremendo por cómo había acabado, por la comunión con el público, como o sea, todo, ¿no? Para nosotros realmente la afición y la comunidad lo eran todo, muy por encima de lo que ocurría en el tablero, que es una cosa que intenta explicar mucho, ¿no? Nosotros estamos ahí para que la gente se emocione, para que la gente le quede como momentos en que diga, joder, que bien me lo estoy pasando. Y entonces esa noche salimos, vamos pues a un bar por Palasaña y por el centro de Madrid, estamos tomando algo y de repente se me acerca un chaval y me dice, ostras, Divis. Dice, pero si te acabo de estar viendo. Y llama a su grupo de amigos que estaban ahí, y dice, ostras, el Divis. Y digo, pero, bueno, está. Dice, es que te hemos estado siguiendo. Y digo, ¿y juegas al ajedrez? Dice, no. Dice, pero es que me ha salido en YouTube ahí, claro. Me habéis salido. Y bueno, me enganché. Dice, no, yo nunca he jugado al ajedrez, bueno, con mi padre y tal, y nunca había visto una retransmisión, pero la empecé a ver, le escribía a estos por el grupillo de WhatsApp, lo que tuvieran entre ellos, y entonces de repente me encontré a 3-4 chavales ahí en un bar que jamás habían visto nada de esto y me estaban diciendo, ostras, me hiciste pasar una hora increíble con ajedrez, ¿no? Eso para mí es inolvidable. Eso ya te digo, Divis, perdóname que te corte, pero te lo quiero decir en directo, ya te digo que antes de vosotros en España no pasaba, ¿eh? Bien, dicho queda. Roberto. Bueno, oye, hay que ir al momento cafetería. Tú ya sabes esto, Divis. Por cierto, que viendo escaletas, te entrevistamos hace justo 10 años. ¿eh? Sí. Nos hemos quedado un poco locos. 2014, sí. A muy poquito, creo, bueno, habían pasado unos días del subcampeonato de Irene y Nicolás, creo, sí. Bueno, sí. Claro, que David e Irene fueron subcampeonas del mundo. Exacto. En Navidades de 2023, que creo que acaba en 2024. Porque de 2013 a 2014. 2013. Esto. Hace 10 años, es que, en fin, claro, de todo empieza a hacer ya mucho tiempo. Bueno, hay que ir al momento café. Te voy a preguntar, ¿cómo te gusta el café? ¿Cómo lo tomas, Divis? No tomo café, no me gusta. Bueno, pues lo que tú quieras, una mirinda. Sabes que tengo mis cosas, mis defectos, muchos defectos, pero entre ellos que no tomo ni café ni cerveza y el vino poco porque no me gusta, así que voy a ser como un niño infantil y te voy a pedir un colacao con grumos, con grumos, ¿calentito o frío? ¿Cómo te lo pongo? Me gusta caliente, que es hasta más pecado incluso, creo. Oye, mientras te lo pongo, oye, una pregunta, ¿cómo juega tu perrita Trini? Que la hemos visto en alguno de los directos, ¿cómo juega? Pues mira, tiene ahí 4 meses y está creciendo a toda velocidad y ya se ha comido alguna pieza y tengo fotos, de hecho, justo ahora en la entrevista tengo aquí de invitado a casa a David Yada, que le acaba de hacer un fotón a
a la perrita comiéndose una torre, que supongo que cuando salga esta entrevista ya la habréis visto. Luego la pasas, Sí. tienes ahí al Cartier-Bresson del ajedrez, qué bueno. Bueno, explique lo de Blitz que voy a poner con la cama. Bueno, claro, porque además en aquellos tiempos del 2014 no teníamos cuestionario Blitz, pero bueno, Davis ya nos conoce. Claro. A ver, esto es muy fácil, Davis. Nosotros te hemos invitado, te has dicho que sí, porque eres muy cariñoso y porque crees que no te vamos a gastar aquí ninguna otra estadilla, pero aquí ahora viene lo serio, ¿vale? Entonces, batería de preguntas, todas son muy difíciles, tienes que contestar a Blitz, pero muy Blitz. Si lo haces bien te aplaudimos, si lo haces mal te abucheamos. Ahí voy, perfecto. Venga. ¿Preparado? ¿Listo? Pues venga, señoras y señores, niños y niñas, bienvenido a nuestro cuestionario Blitz de hackeados. El modo más tonto y más directo de ganar enemigos hoy en la silla de tortura radiofónica, el Divis. Venga, primera pregunta. Siempre empezamos a lo suavón. Sí. ¿Blancas o negras? Blancas, ¿Caballitos o alfiles? alfiles. Si pudieras, ¿qué regla le quitarías al ajedrez? ¿Qué regla? Sí. Ostras, qué complicado eso. Ninguna, me Bien, gustan todas. bien, ha dicho si pudieras, así que ninguna. Bien. ¿Quién ha sido hasta la fecha el jugadora que más te ha impresionado en el tablero en directo? Magnus Carlsen, con mucha diferencia. Vale, una pregunta fija del Blitz. ¿A quién le regalarías un tablero de ajedrez? Puedes decir lo que quieras, un amigo, un famoso, un político, un geopolítico. A Jude Bellingham. Anda, mira. Bien. Bueno, estaba de podium, ¿eh? El otro día se le hacíamos al capa y tú tienes que crear ahí tu Olimpo con las 3 figuras más importantes de la historia de este deporte. 3 figuras. Garry Kasparov, Magnus Carlsen y Judith Polgar. Vale. ¿Cuál es tu apertura fetiche con blancas? ¿Y cuál te ha dado al menos más alegrías? Con blancas no tengo nada fetiche, con negras el dragón. Con blancas hago una cada día. Perfecto. Vale. ¿Con qué gran maestro, Divis, te gustaría trabajar algún día? ¿Con qué gran maestro me gustaría trabajar algún día? Me gustaría trabajar con BC Anand diciendo que quiere volver al torneo de candidatos. Alá. Y que si le echo una mano para recobrar la forma. Venga, a lo loco, a pedir. Tremendo. Vas bien, Divis. En porcentaje, ¿cuánto le das a que Carlsen vuelva a jugar un campeonato clásico por el título del mundo? Así, porcentualmente. Un 1%. Penúltima pregunta, desde fuera del tablero ya, recomiéndanos una peli o dinos cuál es tu favorita. Me gusta mucho Origen, una peli de ciencia ficción de hace tiempo. Christopher Como Nolan. como anécdota diré que de hecho mi base de análisis de apertura es la que comparto con David Antón, se llama Origen. Muy bien, la gente que le gusta a Nolan es gente inteligente. Y estamos en la última, tienes que completar la siguiente frase. Nunca he disfrutado tanto del ajedrez como cuando... ¿Cuándo? Venga, va, que ibas bien. Pues mira, cuando David Antón e Irene Nicolás el mismo día quedaron subcampeonas del mundo. Ahí fue uno de los días más felices de mi vida como entrenador. Muy bien, yo creo que no va a haber dudas. ¿No? El aplausómetro... ¿Seguro? No, Bien, por favor, vamos ahí, vamos. me he pasado. Hombre, Divi, estaría feísimo que te dejásemos en el primer abucheo del hackeado. Todavía no Eso veo ninguno, estoy loco porque haya uno y, en fin, No, lo ha superado. Era lo ha candidato, Divi, Sí, era de mucho. caer en la red Sí, del... Sí, porque sabíamos de la que no se lo iba a Ha habido tomar mal. ha habido algunas que igual había que pensarlas más. Está bien. Divis, un abrazo muy grande y que no pasen 10 años para volver a hablar. Os vamos a dar todos muy buenas noticias pronto, así que Ole. espero llegar en unos años por lo menos. Muy bien, bueno, Divis, un abrazo. Un abrazo a los dos. Chao, Gracias. chao. Hasta luego. Qué bueno, la charla con Divis es casa, Divis siempre es lo mejor. Sí, señor, Qué guay, casa. Qué guay. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Nosotros lo hemos disfrutado, como habéis visto, Bueno, recordamos, maestro, que en la siguiente sección, que ya es esta, nos colocamos en séptima fila, así somos, para leer los mensajes de los oyentes. Esto es Torre en Séptima, Ay, estamos colgados de amor, de tanto cariño que recibimos, más y más mensajes todo el día ahí, que bien. Un oso moroso, el maestro Zaga, Sí, es que me gusta mucho esta sección me encanta. Bueno, podéis seguir haciéndolo escribiéndonos a través de los perfiles de Hackeados, en Twitter, en Instagram o en los perfiles de Diario Sur y Grupo Vocento. También estamos en YouTube, en Podimo, en Amazon Music, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, en iVoox.
a todos los que nos enviéis un saludo, pues nosotros también os responderemos con un saludo ajedrezado y, como no, con nuestros abrazos de cartón cariño. ¿Qué tenemos por ahí? Venga, tenemos aquí a Alejandro Ñíguez López y nos ponía: aquí tienen un oyente más. Me encantan todos sus programas y les seguiré con atención. ¡Viva la apertura escocesa! ¡Viva, viva! Que no sé por qué lo dice, pero bien. Vale, viva. Y un saludo. Pablo Coroas dice: mil gracias por otra nueva entrega. No conocía el CAPA. Me ha encantado la entrevista. Un apunte: el Colegio Marcote de Mondariz, que albergó la Escuela Internacional de Ajedrez, está en el ayuntamiento más pequeño de Galicia, Mondariz Balneario, que es provincia de Pontevedra. Toma ya. Vale. Pues dicho queda, muy bien. Eso lo decíamos en la historia de Paco Vallejo, y precisamente tenemos un saludo también de Paco Vallejo, al que por cierto le encantó ese capítulo de Cuentos, Jaques y Leyendas. Bien. Así que saludos para Paco. Vale. Saludos para César Monroy hasta Colombia, para Sergio Olvera, que nos escribe desde México. Desde México, un saludo. Hoy tenemos aquí a Luis Fernández Siles. Hombre, Luisón. @Capaquine. Un abrazo. Venga, pues también a Granada. Un saludo para él, para Granada, para Pablo Barbajosa en Madrid y para Manuel Romana, que él nos escucha también desde la Escuela de Ingenieros de Camino. Y aquí tengo ajedrez con cabeza también, los amigos. Ay, mira, ahí nuestro Pedro Manuel Vicente. Pues saludos para todos. Joder, qué maravilla, ¿eh? Bueno, pues a todos, muchos saludos. Jaque, captura, amenaza o los consejos del maestro Luisón. ¿Hoy de qué va esto? Bueno, le preguntaban al maestro Luisón cuáles son las aperturas por nivel de dificultad que deberíamos empezar a estudiar si queremos mejorar. Es decir, cuáles sí, cuáles no. ¿Vale? Vamos a ver qué nos dice. Vale, pues escuchamos al maestro Luisón. ¿Estudiar aperturas? ¿Pero quién quiere estudiar aperturas pudiendo estudiar medio juego? Planes, maniobras, rupturas, tipos de centro, estructuras de peones o finales. Pero aperturas. Pero si Magnus Carlsen no estudia aperturas, ¿para qué vamos a estudiar aperturas nosotros? Bueno, vale, igual estoy exagerando un poco, pero sí es cierto que el estudio de aperturas debe realizarse gradualmente. Al principio es mejor jugar las aperturas siguiendo las leyes fundamentales de la apertura, desarrollo, centro, enroque cuanto antes, más que estudio teórico de memorizar o de profundizar demasiado en determinadas aperturas. Jugar cosas sencillas. Si juegas E4, puedes jugar una italiana con blancas. Si te hacen la siciliana cerrada, por ejemplo, buscar esquemas más que aperturas. Y el estudio de las aperturas ya lo dejaremos para más adelante. ¿Se ha enterado? Me encanta. ¿Se ha enterado? El timing lo establece Luisón. Él le establece la agenda. Y ya está. Y se acabó. Más adelante. No hay más preguntas. Venga. Las noticias. El informativo. Como decían los abuelos, el parte, ¿eh? El primer titular que tengo por aquí es... Primero y único, ¿no? Sí. Vamos a tener hoy un parte. Es que me parece una maravilla, un descubrimiento el que he tenido esta semana. Quería traérselo, Roberto, a usted y a la audiencia de Hackeados. Apunte ahí, es Smart by Chess, The King's Plan for Kids. Ole, es decir, así dicho. Un innovador compendio, un libro electrónico, por cierto, para entrenadores, profesores, padres, lo que sea, alumnos, ¿vale? Y tiene 16 lecciones de ajedrez, todas muy instructivas, la verdad, desde el movimiento de las piezas, para el que esté empezando, hasta, bueno, los posibles emparejamientos de un torneo, ¿no? Incluye además emocionantes historias, juegos de práctica, tiene brain jogging, metáforas, tiene de todo, ¿no? Entonces, bueno, me gustó, tiene hasta ejercicios del yoga, del ajedrez, que eso a usted le gustará, con vídeos, con todo, y lo podemos buscar en la web Chessbase poniendo solamente el nombre del libro que os traigo. Vale, Smart by Chess. Eso y es. el libro tiene un patinete. Un patinetín, ahí. Bueno, ahora se dice skateboard. Exacto. Vale. Vale, y ya está, ¿no? Ya está. Vale, pues hasta aquí las noticias, no. La noticia. La noticia. Y casi para terminar, el saludo de un personaje del mundo del ajedrez, que además es una pregunta. Hoy en la gran diagonal, ¿quién nos va además a saludar? Es una pregunta con esta música que tanto nos gusta, Que tan nos elegante, gusta tan mucho, elegante. sí, señor. ¿Y quién hemos dicho que es el más elegante? El más cafetero. ¿Quién? ¿Quién? Pues ¿Quién? Pues el Capa. Ahí está, que estuvo con nosotros. Pues claro. Y me ha gustado mucho la charla que tuvimos. ¿Le escuchamos? Venga. Vamos a ello.
Bueno, pues aquí el Capa con una pregunta para los amigos de Hackeados. Un saludo a todos y aquí va mi pregunta. Imaginad lo siguiente. El genio de la lámpara os concede un deseo. Vais a tener a vuestra disposición un superpoder de ajedrez. Podéis escoger entre saber toda la teoría del mundo, sabríais toda la teoría de aperturas, o saber todos los finales. Sabríais las tablas de finales, jugaríais perfecto todos los finales, pero solamente podéis escoger uno, las aperturas o los finales. ¿Cuál escogeríais y por qué? Esa es mi pregunta. Vale. ¿Tiene clara su respuesta, Roberto? Yo tengo clara la mía, ¿eh? He puesto el reloj. Sí. Yo también. Yo creo que sí. Pero bueno, luego cada uno... Sí, no vamos a condiciones. No. Vale. No, pero dígamelo en número, en mímica. Yo también. ¿Sí? ¿Hemos acertado? Sí. Vale. Bueno, y tenemos la preguntita, ¿eh? Del principio del programa, ¿se acuerda que le pregunté esta pregunta que podríamos vivir sin música, por ejemplo? Pero adaptamos la pregunta a Hackeados y la pregunta que le he hecho a Zuaga es ¿podría el maestro vivir sin ajedrez? Claro. ¿Imagínese un mundo sin ajedrez? Claro, pero el ajedrez entonces no existe en la pregunta, ¿no? O sea, no existe para los demás. No existe. O sea, ni para mí ni para nadie. Para nadie. Entonces sí. ¿Podría vivir? Claro. Vale, pues ya está, esa era la pregunta y esa es la respuesta, ya está. Pensaba que me iba a castigar a mí. No, ya está. No, a lo mejor imagínese que dice, no podría. Sí, bueno, sí se puede. Sí se puede, Todo yo se creo puede, que sí. Yo claro creo que que incluso sí. sin música también podríamos vivir. Sería una putada, una vida bastante fea, pero Sí. sería vida también. También, venga, Ya sí. está. Maestro Zaga, le veo la semana que viene. Venga. Nos escuchamos. Adiós a Besitos. todos. Chao, chao. Adiós.